Diserpo. 7. 20, 30, 40 infectados. El número crecía cada día en mi ciudad. Las calles comenzaron a cambiar. En las plazas y las salidas del metro aparecieron carpas blancas con el nombre de Centros de Atención al Ciudadano. Dentro de ellas se encontraba en un movimiento continuo 4 o 5 jóvenes de no más de 30 años con batas blancas, que iban monitoreados por una persona mucho mayor, también con bata blanca, que se deslizaba en un paso más sereno y meditabundo. Acompañé a un fotógrafo de mi periódico para que haga un reportaje gráfico de esos establecimientos. 50, 60, 70 infectados. La situación era grave. Una foto mostraba a una pareja de padres viendo a su hijo de unos 9 años. La madre se sostenía del brazo derecho del padre como si buscara protección. Aquí uno de los jóvenes doctores tomaba la temperatura con una cinta de plástico en la frente. Otra mostraba a una mujer ya mayor de pelo completamente gris, con cuerpo empequeñecido y curvado, ojos viendo al suelo, desinteresado, sola. Le estaban midiendo la presión. Una en blanco y negro presentaba un vaso de plástico transparente, con agua sobre una pequeña mesa circular. A un lado yacía un pequeño estuche que contenía 2 pastillas. En la última, el doctor principal, maduro, canoso, estaba parado con el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho y el otro, cuyo codo se apoyaba sobre la mano contrario, se dirigía hacia un grupo de 3 jóvenes doctores dando órdenes. Ellos lo miraban atentos y sus manos sostenían libretas para hacer apuntes. 80, 90, 100 infectados. Diserpo avanzaba sin obstáculos. Mascarillas blancas, muchas mascarillas blancas por todas partes. Olas de gente con tapabocas salían del centro, del metro. Caminaban, hablaban en las esquinas, guantes de plástico en abundancia. La gente se daba la mano sin tocarse la piel. Las manijas de las puertas cada vez tenían menos huellas dactilares. Se creaba poco a poco un ambiente de anonimidad, de generalización, de monocromismo. Las teclas en mi oficina ya no sonaban igual. Era un traqueteo más lento, más cuidadoso, como si los dedos envueltos en plástico brindaran cierta fuerza destructora contra las computadoras. Fuerza que tenía que ser controlada. Ya no se observaban sonrisas o muecas en las pantallas, se reflejaban solo ojos frecuentes, frentes sudorosas. Eran miradas incómodas. Más que preocupación, las personas mostraban señas de molestia, aburrimiento. Esperaba que de un momento a otro los gobiernos o las farmacéuticas fueran a anunciar la cura de todo eso y la vida citadina fuera a regresar a la normalidad. Pocos preveían lo que iba a pasar. Apenas ingresé al departamento editorial, el chef me llamó a su oficina. Me dijo apresuradamente que tenía la oportunidad de entrevistar a la familia de uno de los primeros infectados en la ciudad. Me dio la dirección y me pidió el artículo para antes de las 3 de la mañana. El elevador viejo, con puertas internas que tenían que abrir y cerrar a mano, hacía un ruido pesado y chirriante a la vez. Al llegar al 5º piso, di un salto brusco y la cerradura de la puerta sonó toscamente. Toqué el timbre de la puerta B. Escuché pasos, no pude calificarlos como rápidos o lentos. Abrió la puerta una señora tal vez en sus 50, con falda gris, blusa blanca y sobria de manga larga. Cabellos rubios con tonos plateados, piel blanca, con arrugas pronunciadas a los costados de los ojos. Me preguntó, después de decir un buenos días desganado, si era el reportero que iba a hacer la entrevista. Devolví el saludo y respondí afirmativamente. Ella abrió más la puerta y me invitó a ingresar. Me hundí en el sofá de la sala. La señora se retiró para buscar a su esposo, mientras 2 jóvenes, uno de 14 y otro de 16 años, ingresaron a la sala. Me dieron la mano y se presentaron. Escribí mis notas, que solo se veían molestos, como si no estuviesen de acuerdo con hacer pública su experiencia. Se sentaron en 2 sillas a los costados del sofá. Regresó la señora. Detrás de ella se acercó un hombre también mayor, con jeans viejos y un polo que decía I love New York City y zapatillas de deporte. Sus pasos eran lentos, como si tuviera que pensar en cada momento la posición y la velocidad de los pies para poder avanzar. Su rostro era plano. La piel completamente estirada mostraba un claro relajamiento de todos los músculos faciales. Su mirada me atravesaba, como si al observar un sofá vacío. La señora se sentó a mi lado mientras que su esposo lo hizo en una silla al frente de nosotros. Ella tenía las manos cruzadas
Él las tenía sobre las rodillas. Ella tenía la espalda derecha, él la arqueaba. Ella miraba al suelo, él hacia mí. Después de agradecer por el tiempo e interés de todos para la entrevista, comencé con las preguntas. Señora, ¿usted concuerda con que la enfermedad quita la capacidad de tener emociones y sentimientos? Tenía una grabadora encendida sobre la pequeña mesa entre nosotros. Supongo. Pero cuando está en una situación que le podría provocar alegría o tristeza, ¿qué siente? Toma apuntes de mi libreta. Es como una cueva sin eco. ¿Podría explicar esto, por favor? Si estuviera en una cueva y hago un ruido fuerte del fondo, saldría un eco. Pero en mi caso no recibo nada. La cueva es espacio vacío. Soy yo y el eco son mis emociones. ¿Cómo afecta esto a su vida diaria? Mi vida no importa, no tiene sentido. Yo no soy nadie. Me miró fijamente a los ojos. No esperaba tal respuesta. ¿A qué se refiere con que no tiene sentido? Giré mi rostro hacia la esposa. Al verla apunté. Esposa sintió mucha pena al escuchar respuesta de marido sobre la importancia de su vida. Mi vida es absurda. La vida antes de que me pasara esto era un continuo paso de experiencias negativas. Quería pensar que algún momento las cosas iban a cambiar, pero ahora pienso que es tonto esperar tal cambio. Al decir esto, uno de los hijos se paró de su asiento y salió apresuradamente de la sala. Lo sucedido no inmutó al padre. Veo que tenía una perspectiva algo negativa de la vida antes de la enfermedad, pero ahora que teóricamente no puede tener sentimientos, su habilidad para sentir tristeza o frustración sobre ese tipo de pensamientos no ha desaparecido. Es decir, ¿no está en una situación mejor ahora que no puede tener sentimientos negativos? Lo que he dicho no está avanzado en sentimientos, sino en mi lógica. Sé que la vida no me ha traído nada bueno porque no lo merecí. No tengo nada positivo en mí. Pude oír que la esposa había comenzado a llorar. No quise verla, así que mantuve mi mirada en mis notas. Tengo entendido que usted es profesor de historia. ¿La enfermedad afectó su desempeño laboral? Mi trabajo también es absurdo y soy pésimo haciéndolo. Antes enseñaba historia porque buscaba algo en la vida de grandes hombres y mujeres, algo que me pudiera enseñar cómo ser un verdadero hombre. Todo fue inútil. Veo que la enfermedad ha afectado su perspectiva de la vida, incluyendo su vida laboral, pero hablando más específicamente de su habilidad para pensar, para resolver problemas, para aprender cosas nuevas, ¿eso fue también afectado? No, incluso creo que pienso más claramente, observo mi vida, a lo que soy, a la insignificancia de mi existencia sin ningún filtro. Señora, dije volteando mi cuerpo hacia ella, quien se estaba secando las lágrimas con un pañuelo. Obviamente esas palabras que acaba de oír le han causado angustia, pero quisiera que me comente cómo era su esposo antes de la enfermedad y cómo lo ve ahora. Mi esposo dijo en voz acongojada. Siempre ha sido reservado, callado, pero de todas formas era un padre y esposo cariñoso. Pero ahora, usted mismo lo ha oído, es una persona sin ganas de nada. Come sin apetito, no quiere salir de su cuarto, no quiere ir a trabajar. Su hijo acercó la silla hacia el sofá y puso su mano sobre el hombro de su madre. Ella respondió agarrándola con fuerza. ¿Presentía de alguna forma que su esposo tenía ese tipo de pensamientos? Él nunca fue la persona más positiva, rehuía la mirada del esposo. Sabía que su autoestima no era muy alta, supe desde que lo conocí que él no podía ver las virtudes que tiene, pero nunca pensé que guardaba esas visiones tan radicales, tan extremas. ¿Concuerdas con las respuestas de tu madre? Me dirigí hacia el joven. Sí, se veía incómodo. Esa persona volteó hacia el hombre con el rostro inexpresivo. Esa persona ya no es mi padre. 2 días después de la entrevista me enteré a través del chef que ese señor se había lanzado por la ventana de su departamento. Llamé al hogar para dar mi pésame. La madre no quería hablar, pero sí uno de los hijos. Él se escuchó triste, pero no solo eso. Cuando me agradeció por la llamada, su voz emanaba algo de apacibilidad, como si la familia se hubiera quitado un peso de encima. Ese suicidio aumentó aún más mi interés por entrevistar a personas infectadas. En especial, quería averiguar si todas ellas compartían una visión tan pesimista de la vida. Otro periódico nos ganó la nota. En su primera plana se publicó: tendencias suicidas con un 20% más comunes entre infectados de diserpo.
según un estudio en 3 países. Esa noticia, más el salto de una joven mujer infectada desde el último piso del edificio más alto de la ciudad, desencadenó en las masas un gran temor. Se creó un grupo de personas fanáticas, primero en redes sociales, pero rápidamente su presencia se sintió en las calles. Se llamaba Espada Justa. ¿Quién fue la persona que lo originó? Nunca pude averiguarlo. Ellas creían que Diserpo había surgido como un acto divino, un castigo de Dios, en retribución por habernos alejado de sus enseñanzas. Realizaban misas en parques, criticaban a gritos a mujeres que caminaban por las calles con minifaldas o mostrando mucha piel de otras formas. Apedreaban a bares y puticlubs. Mostraban pancartas por doquier con vestíbulos de la Biblia. Quemaron una clínica donde se realizaban abortos. Tiraron de un 4º piso a una pareja de hombres homosexuales. El chef no me asignó ese tema. No llegué a entrevistar a algún miembro de esa secta o lo que fuera. Ya no hay muchas personas religiosas. La fe se alimentaba de varios sentimientos que intentaban bloquear cualquier impulso a esa razón. Hacía un escrutinio científico. Yo nunca nunca quise tener a un Padre Celestial que me ayude con mi vida o que me diga cómo comportarme. Nunca sentí la necesidad de pensar que mi existencia tiene un propósito, una razón de ser. Nunca sentí que para vivir tranquilamente tenía que creer en el universo. Se creó por una voluntad o designio. 8. Las calles se veían cada vez más solas. El ruido del tráfico ya no era algo habitual durante el camino hacia mi trabajo. Ya no más empujones a las salidas de los metros, ya no más ciclistas en los parques, ya no más filas en las entradas de los cines. El gobierno fue culpable de este aislamiento. Usaban una publicidad masiva para incentivar el contacto mínimo entre las personas. Las multitudes estaban prohibidas, solo se podía salir a la calle si era estrictamente necesario. La mejor forma de desacelerar la enfermedad era encerrándose en casa. ¿Tuve miedo en ese momento? No lo sé. Mis apuntes, mis artículos no me dicen qué sentía. Creo que más que miedo sentía gran expectativa, una enorme curiosidad por saber dónde iba a acabar todo esto. Era como si mi percepción inicial sobre la epidemia la hubiera encapsulado en una zona foránea a mí. Como si yo fuera un científico al otro lado del microscopio, impermeable hacia los efectos de aquello que analizaba. Quien se asustó por la propagación de la enfermedad fue mi novia. Cierro los ojos. Lo único que viene a mi mente en su aspecto físico, como si mente priorizara el cascarón de esa persona. Dejo a un lado nuestras vivencias y su personalidad. Recuerdo su pelo rubio hasta los hombros, cómo brillaba cuando caminaba bajo el sol, cómo sus ojos azules, ese azul intenso que me dejó estupefacto la primera vez que le hablé. Me atraía el borde de su iris, de color más oscuro que el resto, la forma algo alargada de sus ojos, con las colillas ligeramente inclinadas hacia abajo, con esas pestañas gruesas y elevadas, la nariz pequeña y algo respingada, su piel. Recuerdo que podía matar por esa piel, me parecía la más suave y tersa que había sentido, blanca, con pequeñas pecas en los pómulos. Trato de que mis labios me den alguna señal, que me ayuden a recordar la sensación que tenía cuando besaba esa piel, pero no puedo. Solo creo recordar que me encantaba besarla, sentir esa textura, ese sabor, esa temperatura. Pero ahora esas son características vacías. Se han convertido en talles cartográficos de una persona, como si estuviera describiendo una nube o una silla. Ella me compró una caja de mascarillas y guantes de plástico, los cuales solo podía usar una vez durante un día para después botarlos a la basura. Trabajaba desde nuestro piso. Siempre se preocupaba mucho por mí. Me pidió una y otra vez que dejara de trabajar, que me quedara en casa con ella, hasta que llegara la cura. Yo le respondía que alguien tenía que informar a la población sobre lo que sucedía en las calles. Era mi trabajo, mi obligación, pero todo era mentira. No hubo ningún sentimiento de responsabilidad en mis ansias de seguir en las calles investigando. Sufrí una profunda curiosidad mezclada con el impulso de descubrir algo importante y observar mi nombre grabado en ello. Honestamente, no sé qué esperaba descubrir.
Tal vez deseaba ser el primero en entrevistar al creador de la cura o quizás quería revelar un patrón en el comportamiento de los infectados que nadie se había dado cuenta antes. La noche está quieta, no hay sonidos al otro lado de las ventanas. Supongo que en otras circunstancias me sentiría solo. Las voces en mi cabeza también están somnolientas. Me siento algo cansado y los dedos me han comenzado a doler por teclear tanto. Pero no quiero detenerme. Por ahora, escribir es mi propósito. Mi único objetivo es lo único que tiene sentido. En mi trabajo fueron pocos los que parecían compartir mis impulsos, ya que de 20 personas que éramos en mi área, solo comenzaron a ir 7. El chef, como capitán de un barco que se está hundiendo, siguió yendo hasta contagiarse. Durante esos días entrevisté a muchas personas infectadas. Una de ellas fue un banquero exitoso. Tenía 43 años, 2 divorcios y 3 hijos que nunca veía. Residía en un penthouse ubicado en un lujoso edificio en la zona más opulenta de la ciudad. Abrió la puerta casi agresivamente. Vestía un traje oscuro, camisa blanca y corbata roja. Su pelo era castaño oscuro, sin canas, probablemente se las teñía, completamente engominado hacia atrás. Estaba recién afeitado. Noté que sus cejas estaban algo depiladas, sus dientes eran extremadamente blancos. Emanaba un fuerte olor a puros y un perfume que no logré reconocer. El chef me adelantó que había llamado proactivamente al periódico para que se le haga una entrevista, ya que su perspectiva de la enfermedad como un espectador interno era digna de ser conocida por todos. Me llevó a su sala, la cual daba a una gigantesca terraza con una vista estupenda de la ciudad. Me ofreció whisky, etiqueta azul. Nunca lo había probado, pero algo en su rostro era diferente. Nunca lo había probado, por lo que no me resistí. Tenía los ojos típicos de la gente infectada, pero algo de su rostro era diferente. Sus músculos faciales no eran lánguidos y sueltos como los de mi primer entrevistado, sino más bien tensos, rígidos, como si tuviera dificultad para mover su boca al hablar. Se sentó en el sofá al lado de mío. Cruzó las piernas, colocó un brazo sobre el espaldador del sofá y puso su mano sobre su rodilla izquierda, mientras sostenía el vaso de cristal con whisky y un hielo. No solo era diferente su lenguaje corporal en relación al primer infectado que entrevisté, sino también la perspectiva general que envolvía su estado. Según él, la enfermedad lo mejoró, se volvió más eficiente, más concentrado, realizaba su trabajo en menos tiempo y sin errores. Antes era un excelente banquero, tal vez entre los mejores de la ciudad. Eso todos lo saben, me decía dando sorbos al whisky, pero ahora estoy sobrepasando mis propios estándares positivamente. Claro, aunque sea difícil de imaginarlo. Cuando le pregunté sobre qué podía decir a la gente asustada por la propagación de las enfermedades, me respondió que lo que ocurría era un milagro valiosísimo, pues Diserpo estaba creando una nueva clase de personas, una mejor, superior a todas. Solo dudó cuando indagué sobre si el éxito que esta nueva clase de personas podría conseguir no sería socavado por la inexistencia de la capacidad de sentir felicidad o satisfacción. No, en absoluto, respondió terminando el whisky. Los seres humanos desde siempre hemos tenido el objetivo de mejorar como especie, de sacar provecho de nuestro hábitat, de manipular a nuestro entorno. Si miras el recorrido de nuestra evolución desde un inicio, hemos apuntado a encontrar mayores formas de aprovechar el planeta, los recursos y creo que los sentimientos interrumpían. Ahora todo es pura lógica. 2 más 2 es 4, así de sencillo. La felicidad, ese sentimiento era como una palmada en el hombro cada vez que hacíamos algo bien, pero era innecesario. Nosotros no somos los infectados, somos los mejorados, los que estamos listos para la siguiente fase de la evolución del ser humano. Cuando le pregunté sobre cómo exactamente esta nueva clase de personas iba a imponer esa dirección, me respondió: como lo veo, nosotros los mejorados no tenemos que agrupar, seleccionar a los más valiosos, gente exitosa como yo, y de ahí crear una nueva sociedad y que el resto nos siga. Nos tienen que seguir, porque solo a través de un control estricto, una dictadura dirigida por los más hábiles, es que la humanidad podrá sacar el mayor provecho a toda esta situación. ¿Y si la gente se rehúsa a seguirlos?, pregunté. Como en todo,
surgimiento de un nuevo sistema se tiene que depurar al antiguo. Eso me respondió mientras miraba la ciudad. Escribí, este tipo me da asco. La entrevista cambió esa cierta necesidad o tal vez impulso que tenía para generar en mí un sentimiento de condescendencia hacia las personas infectadas. Yo debía tener algo parecido a pena por esas personas. Ahora no comprendo bien cómo las circunstancias sociales ejercían una obligación de tener este u otro sentimiento. Si uno sabía que una familia había perdido todas sus posesiones, se debía sentir tristeza, sea una familia cercana o no. De todas formas, la sensación de obligación que tenía con respecto a tener pena hacia los infectados se deshabilitó después de esa entrevista y de alguna forma me di cuenta de que estaba analizando la enfermedad desde un punto erróneo. Trataba de obtener información de la enfermedad como si fuera algo independiente de la persona que la tenía, como si buscara cercenarla de los cuerpos y estudiarla en un laboratorio. Saliendo de ese penthouse, concluí que el enfoque debía ser el enfermo, no el virus. La siguiente entrevista fue con la sobrina del chef, y se podría decir que fue la primera infectada que pude considerar como cercana. Tenía 20 años, estudiaba economía y creo que había visto por única vez en una fiesta navideña del periódico. Su madre abrió la puerta principal. Creo que intentó forzar una sonrisa o tal vez fue honesta. No lo tengo claro. Me llevó al jardín del cual salía un fuerte olor cítrico proveniente de los naranjos que se levantaban frondosos en las esquinas. En medio del patio había un conjunto de sofás resguardados por 4 columnas de madera cubiertas por enredaderas de jazmín. Estos sostenían un techo de vidrio dorado ligeramente mate que pintaba a todo en esa estancia. ¿Le puedo invitar un jugo de naranja? Las que tengo en el jardín son muy conocidas en toda la zona por su dulzura particular. Lo dijo de una forma muy contundente, asentí y me dejó solo. Regresó unos minutos después con un vaso. Me explicó que no estaba muy feliz con su cuñado. Prácticamente había forzado a su esposo para aceptar la entrevista de su hija, ya que una eventualidad negativa debía ser discutida solo entre la afectada, su familia y la persona o personas involucradas en eliminar el padecimiento. Además, su hija era demasiado joven e ingenua para enfrentarse a las dinámicas adultas como una entrevista con un medio de comunicación. Me llamó la atención cómo hablaba. Le pregunté por su profesión. Ella se sentó más derecha y aumentando el tono de su voz después de acomodarse los lentes, dijo que fue la directora del Departamento de Física de la Universidad Nacional, pero que en ese momento se dedicaba a ser ama de casa. Después de anunciar su título, dirigió su mirada hacia el reloj en su muñeca, expresó una mueca de molestia y se preguntó dónde estaba esa niña. Mientras esperamos, comenzó a contarme sobre lo difícil que era ser madre, con tantas influencias negativas en las calles. Una mujer como ella que sí cuidaba del bienestar tanto físico como mental e inclusive espiritual de sus hijos, tenía que estar detrás de su prole para que no se sucumban en el abismo inmoral que era la sociedad actual. Reforzó su opinión al contarme que hacía varios meses recogió a su hija de una fiesta universitaria a la 1 de la mañana, como las normas de buenas familias lo establecían, y vio horrorizada que en la puerta de la casa donde sucedía la fiesta se encontraban varias jovencitas, inclusive menores a su hija, o así lo aparentaban, con cigarrillos y cervezas en la mano. Peor aún, una de ellas se estaba besuqueando con un adolescente, cuya apariencia lo relacionaba a estratos sociales desafortunados que fungen como caldos de cultivo para la inmoralidad y la indecencia. Por fin, dijo mirando por arriba de mi hombro. Volteé y reconocí a su hija acercándose. Era muy delgada y baja de estatura, parecía una muñeca de porcelana. Sus ojos rasgados eran idénticos a los de su madre asiática. Tenía el pelo largo, fino y oscuro. Caminaba hacia nosotros lentamente, como si estuviera adentrándose a un lugar desconocido e inclusive peligroso. Estaba vestida toda de blanco, con sandalias de color verde claro, el pelo mojado, que aún goteaba, cubría parte de su rostro. Su espalda asumía una postura algo arqueada sin llegar a calificarla como jorobada. Se dirigió al frente de nosotros como un soldado resignado a ir a una batalla. Su mano derecha agarraba su muñeca izquierda y su mirada se dirigía al suelo, haciendo que su cabello tape aún más su rostro. ¿Por qué tardaste tanto?, increpó la madre. Ella no respondió, solo agachó la cabeza aún más. Bueno, saluda a la visita que está aquí para hablar contigo.
Su hija levantó lentamente el brazo para darme la mano. Cruzamos miradas y pude reconocer esos ojos desconectados. Sostuve su mano y no sentí casi nada de presión. Siéntate, que ya le has hecho perder mucho tiempo al joven. Se sentó entre su madre y yo. Apenas se acomodó, dirigió su mirada hacia su progenitora. Su madre a cambio me devolvió una mirada que parecía decir inicie. Saqué mi cuaderno de notas y mi grabadora. La joven se enfocó por varios segundos en esta última, como si fuera la primera vez que veía uno de esos aparatos. Bueno, ¿cómo te sientes? Alzó su mirada lentamente hacia mí. Parecía que no me había escuchado. Luego dirigió la mirada hacia su madre. Responde, te han hecho una pregunta, ordenó la señora. Bien, respondió finalmente. Bien, ¿me podrías dar más detalles? Le pregunté lo más gentilmente que puedo. Me siento bien, yo estoy bien. ¿Qué quisiera que responda? Bueno, no quisiera que respondas algo en particular, solo te pido ser lo más honesto posible. Estos jóvenes de ahora hacen problemas para todo, hasta para responder preguntas tan simples. Quisiera saber si su hijo me podría explicar la diferencia entre cómo se siente ahora y cómo se sentía antes de contraer la enfermedad, me dirigí a la madre. Mire, mi hija siempre ha sido callada, reservada, claro, como lo tiene que ser una niña bien. En mis notas, personalidad completamente autoritaria. Habla como si estuviera dando clases a niñas de corta edad que tienen que ser amaestradas o civilizados. Pero debo decir que ahora prácticamente no puede tomar una decisión. Siempre está en las nubes, come y se viste casi por inercia. La joven parecía una máquina casi sin energía, un ser a quien le extirparon la voluntad. Pero no podía dejar de pensar que todo eso no era simplemente por la enfermedad. ¿Extraña la capacidad de tener emociones? Pregunté al lograr la atención de esa mirada insensible. No, su respuesta me sorprendió. Con eso en mi cabeza pude actuar. Puedo vivir sin dudas. Puedo ser una persona adecuada. ¿A qué te refieres con qué persona adecuada? Antes de esto sentí un conflicto dentro de mí, algo que me hacía dudar de lo que hacía en mi vida. Me hacía dudar si lo que estaba estudiando, si lo que hacía en mi tiempo libre estaba bien o no. Ahora todo solo es. Hago lo que hago, vivo como lo vivo, porque así me lo indica mi madre. No hay que buscar razones, no hay por qué dudar, no hay por qué buscar libertad. Su madre se acercó hacia ella y la abrazó. Presionó la cabeza de su hija contra su pecho. Mientras aguantaba las lágrimas, me pregunté si los sentimientos nos hacen personas más honestas o si ellos logramos observar mejor quiénes somos.